Para un país que se la pasa diciéndote no puedes vivir en un mejor país. Un país que desata la muerte contra la esperanza. No puedes lograr tus sueños, no puedes ser feliz, no puedes. No hables de política, guarda silencio. Esto es para ti, para todos aquellos que dijeron que las mujeres no podíamos ser empresarios, que los jóvenes no podíamos cambiar este país, que no podríamos cumplir nuestros sueños. Para todos ellos, sí puedes, tú sí puedes. Es hora de cambiar Colombia. Bienvenidos a La Pizarra. Hoy tenemos un invitado muy especial, el senador Gustavo Bolívar. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Muy complacido de estar aquí en tu espacio. Muchas gracias por la invitación. Gustavo, cuéntanos un poquito quién es Gustavo Bolívar. Bueno, hoy yo me consideraría un indignado más de Colombia, una persona que sigue apostándole a un sueño que es la paz de Colombia y también la prosperidad de las personas que nunca han tenido esas oportunidades de tener una vida digna y no más. Por ahora me resumo en eso. Aquí en la empresa hoy estábamos muy emocionados de que venías a visitarnos, entonces le hice preguntas a varios de las personas con las que trabajamos de qué les gustaría preguntarte, y una de ellas me dijo que le gustaría preguntarte qué harías por la clase trabajadora de esta ciudad. Bueno, mira, el desempleo es el tema crucial hoy en Colombia porque primero, a raíz de la pandemia se acrecentó, ya venía con unas cifras muy altas, porque el gobierno tiende a escudarse en la pandemia para decir que esos altos índices de desempleo obedecen a ese periodo en el que obviamente se quebraron muchísimas empresas en Colombia. Pero ya venía siendo el más alto de Latinoamérica, casi llegando a 14 puntos. Y hoy, pues, el desempleo, especialmente el juvenil y especialmente entre las mujeres jóvenes, es escandaloso, casi que llega al 30% en mujeres jóvenes y en hombres jóvenes al 24%. Pues yo creo que para generar empleo hay que reactivar la economía, pero nosotros venimos hablando también de tres ejes fundamentales para hacer esa reactivación, que son, los llamamos saltos, ¿no? Un salto tecnológico, un salto industrial y digamos, una reactivación del campo, porque si acudimos a estos índices, el desempleo rural es mucho más alto y el ingreso per cápita del campesino es casi la mitad de una persona que vive en la ciudad. Entonces es dramático desde todo punto de vista. Obviamente que ya empezar a desmenuzar cada cosa, pues ya casi otro programa, Sí, pero ahí estamos en eso. se me ocurrieron muchas cosas que de pronto podemos hablar en otra Sí, ocasión específicamente sobre pero mira economía. pero fortalecer la microempresa es muy importante. Fueron los damnificados realmente de las ayudas del gobierno, incluso por proyectos que no quisieron aprobar los congresistas de la bancada mayoritaria, porque aunque la gente no lo crea, la microempresa pone el 81% de todos los empleos de Colombia. Y ahí es donde tenemos que llegar, con créditos blandos y baratos, es decir, así como el Banco de la República le presta a Sarmiento al 1.75, o le coloca la plata de eso, que eso están los intereses, y él nos la coloca a nosotros, en créditos ordinarios al 12 y en tarjetas de crédito al 28, yo creo que con una banca de primer piso que le preste a ese precio que el Banco de la República pone el dinero a la gente, yo creo que eso se reactivaría mucho la economía, mucha gente quisiera préstamo, y también empezar a generar un clima de confianza, porque la mayoría de gente está reportada, la mayoría de gente está en la quiebra. Entonces, ¿cómo hacemos esa reactivación? A través de seguros que le garanticen a los bancos o al mismo Estado que ese dinero va a regresar, si la gente de pronto pudiera colgarse en algún momento. ¿Qué piensas de la economía naranja? Yo pienso que la intención es buena. Digamos, el país necesita ir pensando cómo sustituir el ingreso que generan los hidrocarburos, porque si ese va a ser nuestro plan de eliminarlos a 2030 o no sé si 2035, pues tenemos que pensar de dónde salen esos recursos, que es la mitad de las exportaciones de Colombia. Entonces la economía naranja yo pienso que es una intención buena, pero como todo lo eduque,
se queda en intenciones, se queda ahí en letra muerta. No sé, pues dándole un poquito el beneficio de la duda al hombre, si la pandemia influyó en que no despegara, porque uno de los pilares de la economía naranja es el turismo, y obviamente el turismo fue el sector más afectado. El entretenimiento también. Ustedes ven cómo los canales se dedicaron a repetir y repetir novelas, porque pues no les cuesta ni un centavo poner la lata ahí a circular, pero digamos que a nivel de generación de empresas no se ha visto, digamos, un despegue de la economía naranja. Pero yo creo que sí es necesaria. Bueno, yo no estoy muy de acuerdo con la economía naranja porque creo que nuestro país tiene otras vocaciones, pero bueno, otro día conversamos del tema. ¿En qué hogar creció Gustavo Bolívar? Yo crecí en un hogar de 5 hermanos y conmigo 6, yo siendo el menor de todos. Mi papá, que fue un farmacéutico del ejército además, trabajó en el ejército como 12 años, y mi mamá que le aprendió, digamos, de manera empírica la profesión y terminó siendo como enfermera. En ese hogar, mi papá, no era un hogar disfuncional porque mi papá siempre fue muy, digamos, nunca nos abandonó, pero sí era un poquito borrachín, y entonces, no sé, los recuerdos que tengo son muy vagos del tema, pero yo diría que yo crecí en un hogar feliz, en medio de todo eso. Pobre, eso sí, muy pobre. Nosotros, un barrio de urbanización, del Inscredial, se llamaba en esa época, en Girardot, que se llamaba el barrio Kennedy, se llama. Pero mis recuerdos de la niñez son muy, muy felices con mis compañeros. Se podía ir a la calle, los niños salíamos a las calles a jugar fútbol, a jugar trompo, a elevar cometa, a jugar 5 hoyos, bueno, todos los juegos, el yoyo, me acuerdo, todo eso lo disfruté muchísimo en mi niñez, pero no recuerdo traumas así horribles, no. ¿Quién es más famoso en Girardot? ¿Gustavo Bolívar o Charly Sa? Yo creo que Charly Sa en una época y hoy yo, pero es como que marcamos épocas distintas porque cuando él se lanzó como músico, que fue muy exitoso, pues no solamente alcanzó fama en Girardot y en Colombia, sino también a nivel internacional. Yo de cierta forma también la he logrado, pero en el mundo hispano, digamos, de las letras, ninguno de los dos trascendió al mundo anglo, que es lo que quiere un artista siempre, ¿no? En el caso de la música, pues llegar a las listas de Billboard, y en el caso de los escritores o guionistas, llegar a Hollywood o llegar a otras grandes ligas, no hemos podido dar ese paso, ninguno de los dos. ¿Pero y tú crees que lo vas a dar? Yo lo iba a dar, y yo soy muy confiado de lo que hago, y cuando me fui a Estados Unidos, mi meta original era irme a Hollywood, empezar de cero, porque allá, pues, a pesar de que mis libros los conocen en Latinoamérica, allá nadie sabe quién es Gustavo Bolívar, y eso me parecía un reto bonito, llegar a tocar puertas, a decir, traigo este guión, y traducirlos, y hacerlos traducir, pues, y empezar esa carrera de cero y conquistar Hollywood, y llegué a eso, de verdad llegué a eso, pero se me atravesó la política. No sé si el tiempo me alcance para volverla a intentar, pero sí lo voy a volver a intentar. Pero a ti se te atravesó la política hace bastantes años, ¿no? Tú estuviste en las Juventudes Liberales, creo. Sí. Fue, sí, como finales de la década de los 80, cuando estuvimos en las Juventudes de Luis Carlos Galán, más que todo. Pero con el asesinato de Luis Carlos Galán, que, digamos, fui testigo presencial en Soacha cuando lo asesinaron, yo perdí toda la confianza y la esperanza en la política. Sin embargo, dentro de esos cuadros que tenía el nuevo liberalismo, había un señor que se llamaba Enrique Parejo González, que había sido ministro de Justicia y que había reemplazado a Rodrigo Lara Bonilla cuando lo asesinaron, que regresó al país en el 90 a raíz de la constituyente, y también me dio una oportunidad de trabajar con él unos años. Fui su asistente, y digamos que cuando ya él se retira de la política, ahí sí ya no vuelvo más. Eso fue como en el 96, 97, que ya él no vuelve a la política. Y entonces ya me olvido de esto por muchos años, hasta que en 2011, por ahí, comienzan estos movimientos de indignados en España. El 15M se llamaba el movimiento. Y a mí me da como que me renace otra vez la idea de volver a luchar, y creamos aquí Indignados Colombia, y empezamos a hacer marchas contra la corrupción,
hacer control social, nos inventamos los premios Carroña y empezamos a premiar a todos los corruptos de este país. Me acuerdo de las categorías que yo incluso los quiero volver a revivir cuando salga al Congreso. El buitre Toda una Vida, el buitre Revelación. El buitre Revelación el primero se lo ganó Andrés Felipe Arias. Ajá. Porque es un premio apto para estas personas que la democracia, la vida les da una gran oportunidad de, a muy corta edad, ser ya ministros y todo, pero la desperdician porque se van a la corrupción. Entonces él ganó el premio Revelación, y el buitre Toda una Vida, que lo ganó Álvaro Uribe casi todos los años. Ordóñez también se lo ganó. Bueno, y teníamos ¿quién sería el buitre Revelación de este momento? Ahorita, hoy, hay varios. Yo creo que sería la Mintic. Ella hubiera, seguro que lo postuló y gana ella. Joven, con todas las oportunidades de la vida y se entregan a la corrupción, o la facilitan en el caso de ella, o son fichas de la mafia que controla el país y cumplen su función. Ella sería mi buitre Revelación hoy. Volviendo un poco a lo del liberalismo, ¿qué piensas del nuevo liberalismo? Bueno, nuevo liberalismo. Yo milité ahí y digamos que mientras existió ese gran líder, tuvo, digamos, una razón de ser. Era una persona que tenía lo que le falta a Duque, digamos, era el estadista, el que tenía el país en la cabeza, que tenía la visión de proyectar a Colombia hacia el futuro y sus problemas. Él sabía que el narcotráfico nos iba a acabar y por eso una de sus principales banderas fue esa, desmantelar el narcotráfico, y por eso la mafia lo mata. Sabía que él tenía los pantalones para acabar el narcotráfico, pero hoy pues están los hijos, y está Rodrigo Lara, que también es hijo de otro prócer del nuevo liberalismo, que era el exministro de Justicia. Yo la verdad de ellos confío un poquito en Juan Manuel, pero los otros dos han estado como muy untados no puedo decir que sean corruptos, porque la verdad no me consta ni creo que lo sean, pero sí han conestado con la corrupción, en la medida en que han sido presidentes de un partido que ha llevado a la cárcel más de 20 de sus miembros, que es el Cambio Radical. Entonces yo por eso no les creo. Digo. Juan Manuel, digamos, ha sido más coherente que los otros, pero obviamente a ninguno de los tres da la talla ni para ser Rodrigo Lara ni para ser Luis Carlos Galán. Habría que esperar a ver qué pasa ahora con su nueva personería, que incluso celebré, a ver qué proyección tienen. No les he escuchado un discurso hace rato, a ver qué están pensando hoy. Y pues el pacto histórico trae a la mesa un gran acuerdo nacional. ¿Tú qué piensas de sentarse en la mesa con ese tipo de figuras? No, es bien complicado. Es bien complicado porque he tratado de marcar esa línea, pero no me ha ido bien, porque no es tan fácil de analizar. Porque, por ejemplo, a mí se me acerca pues para no nombrarlo, para no dejarlo en entredicho aquí, pero se me acerca uno de ellos y me dice, uno de los grandes luchadores de este país, y me dice: Gustavo, sí, está bien lo que estás diciendo, está bien que pongas una línea ética ahí, pero piensa en los territorios, piensa en la gente que está sufriendo la violencia, piense en quienes sufren las masacres, los asesinatos de líderes sociales. Ellos necesitan que ya terminemos con este régimen. Si toca comernos unos sapos, por ellos comámonoslos. Entonces ahí yo lo entiendo. Obviamente cuando se elaboren las listas y ya empecemos a ver una cantidad de personajes ahí, eso se nos va a venir en contra, porque la gente no entiende este análisis que te acabo de decir, que yo tampoco lo entendía, pero lo entendí cuando él me lo explicó, y creo que también lo pensó en algún momento Luis Carlos Galán. De tanto batallar, él se presentó en el 82, en el 86, y se daba cuenta que no llegaba si no hacía una alianza con el viejo Partido Liberal, y por eso es que él entrega la credencial del nuevo liberalismo y vuelve al Partido Liberal. Obvio, lo hace sobre la base de unos acuerdos, y el principal de ellos, que todavía persiste y es un logro de él, es la consulta popular, la consulta interna de los partidos para seleccionar candidatos. Porque él decía, él se fue del liberalismo porque el candidato lo elegía una convención, y esas convenciones pues súper amañadas, los caciques electorales ponían los votos, etc. Y cuando él regresa y negocia con Turbay, es sobre la base de la consulta.
Entonces se va a una consulta del Partido Liberal, o sea, él también entendió que necesitaba esas maquinarias para poder llegar al poder. Entonces, en ese sentido lo entiendo, pero yo no quisiera perder mi coherencia en ese punto y quiero mantenerla. Y eso implica un poco de cosas. Eso implica muchas cosas. ¿Quién te parece el mejor orador que ha tenido Colombia? Uy, hijo de madre, a mí me gustaba mucho Santofimio, bueno, a pesar de que era matón y ladrón y toda esta cosa, pero hablaba muy bien. Pero eso también habla mucho de Colombia, ¿no? Incluso ayer precisamente me llegó un libro al Congreso, le tomé una foto, alguna de esas aparte que yo quisiera saber qué decía Guillermo León Valencia, que es un tipo que obviamente era fascista. Vamos a ver, yo le alcancé a tomar una fotito, mientras hablamos la miro, y resulta que... Igual la podemos mostrar en el... Sí, bueno, se la debo, pero era como estar escuchando a Paloma o a Uribe, diciendo que todos esos bandoleros, o sea, nunca hacen el mea culpa de que esos bandoleros, en esa época llamaban a los guerrilleros, existieron por culpa de ellos mismos, que les arrebataron la tierra y las oportunidades y restringieron la democracia con un frente nacional. Y entonces, en vez de hacer ese mea culpa, están cayendo en el mismo discurso fascista de culpar a cualquier persona de las cosas que ellos han causado. Y eso no lo encontré acá. Y eso me causó curiosidad. Entonces uno ve que esos grandes oradores pues tienen una doble moral, ¿no? Y no se les puede creer, pero el mejor orador de este siglo sí es Gustavo Petro. Yo he tenido el privilegio de acompañarlo a muchas plazas públicas, casi a todas, en la campaña de 2018, y la verdad cada vez me sorprendía más. Aquí encontré el parrafito, mire lo que decía en un discurso Guillermo León Valencia, el abuelito de Paloma. Actuación incomprensible y reprobable de elementos disolventes que congregados en guerrillas saquean, incendian y asesinan sin causa ni razón, porque no están defendiendo ningún derecho, sino conculcándolos todos, ni sirviendo a ningún partido, sino deshonrándolos a todos, ni realizando siquiera acciones valerosas, sino mutilando y descuartizando ancianos, mujeres y niños. Entonces después dice que para conjugar esta situación que quebranta nuestra tradición de pueblo cristiano y civilizado y compromete muy seriamente nuestro porvenir, la nación está en el deber ineludible, y ahí empieza a decir todo lo que van a hacer, y es lo que hace hoy Duque. El mismo discurso. Matar gente, mutilar gente, desaparecer gente, todo el peso del Estado, que eso significa más o menos dar la orden. Y bueno, mira que no ha cambiado ese discurso, y esto es del 63, por ahí 64. ¿Qué podemos hacer? 50 años ese discurso. ¿Qué podemos hacer para luchar contra la brutalidad policial, la corrupción en la institución? Nosotros no sabíamos qué hacer y pensábamos que todo era como en vano, pero un día nos ocurrió con Alexander López ir a Estados Unidos a hacer incidencia. Entonces le pedí a los de mi UTL que me reunieran todos los videos que encontraran de la brutalidad policial del paro a partir del 28 de abril, y reunimos casi 580 videos. Y nos fuimos para Washington, bueno, obviamente con algunas organizaciones de allá, conseguimos la cita con Jim McGovern, que es el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de los Estados Unidos. Primera cita que él daba hacía más de un año, porque durante la pandemia nunca salió. Y nos recibió, le entregamos la memoria, incluso se la hice abrir en el computador para que la viera, porque nos daba desconfianza que al irnos no la mirara. Mira, y el tipo agarró eso sagradamente, y por eso esa noticia de hace como 4 días, en el sentido de que el gobierno de los Estados, el Congreso de los Estados Unidos limitaba y la ayuda militar, sobre todo al SMAT, nos pareció como que uno sí puede hacer algo, porque yo soy de los que me preguntan ¿qué ha hecho en el Congreso? Y le digo un carajo, ya no puede hacer uno nada. Todo el tiempo nos derrotan, los proyectos que presentamos ni siquiera los ponen en la lista, en el orden del día. O sea, yo ya venía como muy desmoralizado, pero esa acción que hicimos, esa incidencia que hicimos nos pareció genial, y yo creo que eso influyó mucho, porque incluso una de las citas era con Alessandria Ocasio, pero se nos canceló a última hora por un viaje que ella tuvo, pero también se lo íbamos a mostrar a ella. Y le encomendamos a McGovern que por favor hiciera la incidencia, y se comprometió.
y la hizo porque después el Congreso de los Estados Unidos, como 53 representantes, enviaron una carta a Colombia y también a la CIDH, pidiéndole que interviniera en Colombia. Y en ese mismo viaje fuimos a la CIDH y fue cuando ellos nos contaron que el gobierno no les había dado anuencia de entrar al país. ¿Cómo así que no les ha dado anuencia? Nos vinimos a hacer una campaña aquí brutal, reciban la CIDH, todo el mundo se sumó y la CIDH tuvieron que aceptarla porque ellos no la querían aceptar. Entonces mire que sí se pueden hacer pequeñas cosas, pero hay que tener un poco de audacia y también saber que eso tiene consecuencias. Bueno, sobre todo aquí, eso a ellos les ha dado duro, pero entonces me lo devuelven triple. O sea, sí. eso tiene su Sí, consecuencia. Sí. Pues ya que estamos hablando de eso, ¿qué le dices a la gente que te acusa de haber financiado a la primera línea? Primero que nunca los financié, y esa es, digamos, un error de la imputación. Porque si es así, financiación de primera línea. Financiar es entregar dinero a alguien o entregarle elementos para generar un daño o una empresa o algo. Yo nunca les entregué dinero, nunca he entregado ni un centavo. Lo único que hicimos fue comprarle elementos de protección y se hizo con una vaqui en la que participaron 4.988 personas, o sea, casi 5.000 personas. Entonces, cuando la gente ve a través de los videos que el ejército, que el SMAT le está disparando con un arma que se llama Venón, ¿no? Que dispara como 20 misiles por segundo, no me acuerdo cuántos son, 3, 6, 9, 12, como 12. Y que le están disparando al cuerpo y a la cara a los muchachos. Entonces uno enseguida, yo me condolí muchísimo y yo venía en una marcha cuando vi los muchachos de primera línea, yo no los conocía. Y los muchachos de primera línea nos detienen porque ven al ESMAD a cierta distancia y dicen, ustedes no se preocupen que nosotros los vamos a defender. Son unos peladitos de 20 años, yo dije, no, pero qué dolor que ellos tengan que poner el pecho por nosotros. Y además dice después el muchacho, dice, lo único que les pedimos es que si alguno de nosotros cae, no nos dejen aquí, nos lleven, nos arrastren y nos saquen de acá. Y no puede ser que estos pelados estén dispuestos a morirse, a salir heridos o mutilados con esa frescura, y no era frescura, era desespero, era decisión, arrojo, ya la decisión tomada de ir por algo o perder la vida, que es en la situación que están hoy los muchachos, una situación de desesperanza, de no tener nada que perder, y eso es lo que los saca con esa furia a las calles, y bueno, reciben una respuesta del Estado terrible. Era muy fácil sentarse con ellos, incluso el mismo presidente, o enviar un ministro y decirles, venga, ¿qué quieren? ¿Cómo negociamos? Venga, les ponemos una universidad en Suba, venga, les hacemos otra aquí en Ciudad Bolívar, porque lo que ellos piensan son oportunidades de educación y de empleo. Entonces, de empleo, muchachos, armen cooperativas, el gobierno los financia para que empiecen a trabajar alguna cosa. No, más fácil comprar armas, comprar tanquetas, bolearles bala y aliarse con los paramilitares para salir a dispararles en la calle. Ante las imputaciones que he tenido por esta colaboración que hice con los muchachos, no he visto la solidaridad, ¿cierto? Salvo casos como tú viste, Iván Cepeda, muy poquitos los demás donde estaban. No apoyo a Gustavo Bolívar, sino es implícitamente a los jóvenes que hoy claman por oportunidades y que constituyeron lo que ellos llaman el estallido social, porque ellos ni siquiera se consideran hijos del paro. Para ellos el paro fue el pretexto, pero el estallido social es otra cosa. De hecho, el paro lo quisieron levantar muy rápido y ellos se mantuvieron en la calle a pesar de que el comité de paro les dijo que ya tenían que terminar. Entonces, ese país que cambió se va a expresar en las urnas en marzo, tengo esa esperanza. Porque era un país excluido, ha sido excluido económicamente y socialmente, pero ellos están autoexcluidos también del debate electoral. Pero hoy sienten la necesidad, como les dije yo ese día, de terminar en las urnas esa revolución que empezaron el 28 de marzo, de abril. Y yo creo que lo van a cumplir y ese país se va a manifestar y eso va a significar la derrota del uribismo. Así sea. ¿Qué se vende más en Colombia, cascos o rodilleras? En el Congreso, rodilleras. Sí, segurísimo. Yo creo que el 90 y... Bueno, mentira, no tanto porque nosotros somos de 108 senadores, 23 de la oposición. O sea que estamos hablando que más o menos
unos 85 por ahí, que unos 80 y qué, 23, 108, bueno, 80, como unos 85 sí tienen rodilleras, todos, uno los ve ahí cuando hay proyectos que benefician a los banqueros, cuando hay proyectos que benefician a las multinacionales, cuando hay proyectos que benefician a las mafias de la corrupción, están ahí de primeros votando, pero en serio que faltaría que lo hicieran de rodillas. Lo hacen, algunos los notamos ahí y los vemos arrodillados, pero aunque la gente los ve sentados, están totalmente hincados ahí. Y los cascos, pues, está buena la pregunta porque mucha gente me dice, no, es que usted la embarró haciendo eso. Yo creo que no. Yo pienso que si hubiera una nueva masacre de jóvenes, vuelvo y hago la vaca y vuelvo y les pongo cascos a los muchachos. Porque tuviste ya en ese evento del parque... El miedo que tienen. De Teusaquillo, cuando ellos dicen cuántos muertos evitamos con los cascos y cuántas personas que también les sacaran los ojos. Entonces, no tengo ni 5 de arrepentimiento y es una de las cosas, seguramente me van a preguntar los magistrados, porque ellos siempre quieren que las personas que están imputadas muestren algún nivel sí, no sé si de arrepentimiento, pero yo sí no lo voy a mostrar. Yo les voy a decir que eso es un deber ciudadano y un deber humanitario. Y no solamente lo tendríamos que tener nosotros, y no todos. Incluso, no soy alcalde, ni quiero serlo, no sé. Pero un alcalde, en vez de Claudia López mandarle el SMAT, yo creo que Claudia López, como alcaldesa, tenía que del presupuesto haber destinado dinero para proteger a los muchachos. Sí, yo me acuerdo de una historia de Guillermo Alfonso Jaramillo, sí. Cuando él fue alcalde, él se le paró al SMAT, claro. Y se le paró a la policía y se fue a todas las marchas, y donde veía a un infiltrado decía, yo renuncio al otro día y sí. Los denuncio. Yo creo que hay más, o sea, sí se puede, pudo haber hecho más. Se puede actuar, y el de Villavicencio esta vez lo hizo también. Dijo, no dejó salir el SMAT. Y miren, no hubo muertos en Villavicencio. Porque es que además no era una protesta de gente que le gusta salir a echar piedra porque que es chévere y vamos a ir a vandalizar porque nos gusta. No, era una protesta muy legítima y muy justa. Porque hoy esa gente está aguantando hambre. De verdad, hay hambre. Y no lo decimos nosotros. Mire que lo dice el DANE, que es un organismo del gobierno. Hoy el 12% de las personas en Colombia come una sola vez al día y el 34% come 2 veces al día. Entonces hay hambre en Colombia. Entonces si yo tengo hambre y no tengo ni empleo y tampoco me dan oportunidades de educarme, ¿qué tengo que hacer? Tengo que protestar. No hay otra salida, es un deber moral prácticamente. Y ellos lo hicieron y la respuesta del gobierno pues fue esa: muerte, mutilación, desapariciones. Quería preguntarte, bueno, acerca de una obra de arte que tienes en tu oficina. Yo, como sabes, yo soy curadora, sí, de arte. ¿Te gustó? Me gustó mucho, me quedé pensando. Además, tengo bastantes reparos con la Ley 100. Entonces me gustaría que me contaras un poquito de qué se trata la obra. Yo te paso imágenes para que la gente sepa. Para que la bueno, esta es una obra que la técnica se llama el puntillismo. Y está elaborada con 40.000 cápsulas de las que pastillas, sí, que nos formulan en la EPS. Entonces este señor, que ya le voy a decir el nombre, elaboró ese cuadro, que es el cuadro de la Mona Lisa, con 40.000 pastillas, esas cápsulas, para poderle dar los matices al rostro y al pelo y alguna cosa. Algunas cápsulas las rellenó de óleo con una jeringa. Entonces a mí me pareció, cuando yo vi eso dije, wow, yo creo que Antonio la mire, porque Antonio aquí está mirándonos y es pintor y es mi pintor más admirado. Yo quiero que él la vea ahora que vayamos a la oficina, porque es de verdad, qué ingenio el del hombre. Entonces le puso Ley 100 y es un cuadro, estaba buscando aquí la foto. Nosotros lo ponemos. Es un cuadro de más o menos 70 por 70, pero hecho con solo cápsulas de todas las pastillas que a él le formularon durante 10 años. Él la fue organizando y fue armando su cuadro con eso. A mí me parece una obra maestra, ¿sabes? Muy, muy bello, muy bello. ¿Qué has aprendido del Centro Democrático en el Congreso? Además de usar rodilleras. Bueno, mire, tengo ahí, digamos,
yo califico el ser humano por las intenciones, digamos, ¿no? Si un ser humano es manipulado y cree en algo bajo manipulación, yo no puedo criticarlo, ¿cierto? Entonces yo ahí en el Centro Democrático encuentro gente manipulada, uno lo ve porque parecen zombies, repitiendo el mismo discurso, veo gente convencida, o sea, el fascismo es la salida, lo militar es la salida al conflicto, el neoliberalismo es la religión, y yo los veo convencidos, digamos, muy respetables todos ellos. Y hay gente de todo, hay ampones, hay gente juiciosa, hay congresistas muy juiciosos de ellos, y hay gente muy mentirosa, como María Fernanda Cabal, hay de todo, digamos, pero yo en conjunto los veo como una secta. Yo creo que eso no es un partido político, sino una secta, en serio. Fanática. Una secta de fanatismo religioso. Es que me parece muy importante, ya que estamos hablando de la Ley 100, de la brutalidad policial. Para mí, pues si esto es personal, creo que el problema de Colombia radica en la justicia. ¿Qué piensa Gustavo Bolívar de la justicia y cuáles son las reformas urgentes que se debe hacer a esta en Colombia? Este es el cuadrito, mira. Espérate, lo amplío. Para que lo ¿Se vean. alcanza a ver ahí? Bueno. Es una Mona Lisa hecha de puras pastillitas. Mire, yo en esto tengo muchos enemigos cuando hablo de esto porque, digamos, para los sectores alternativos la Constitución del 91 es algo sagrado, digamos. Y sé que se consiguió con mucho esfuerzo luego del asesinato de 5 candidatos presidenciales, entre ellos tu padre, Luis Carlos Galán, Pizarro, Bernardo Jaramillo. Bueno, ya habían matado hacia 40 años atrás a Jorge Eliezer Gaitán, mataron a Pardo Leal, o sea, 3 ministros de justicia baleados. Digamos que el Estado hace agua cuando asesinan 5 candidatos presidenciales, le disparan a 3 ministros, Pablo Escobar está inundando de carros bomba el país en retaliación a su lucha contra el Estado. Entonces ahí eso significaba que ya la Constitución que existía era obsoleta. Entonces nace como respuesta a toda esa violencia y a la audacia de los estudiantes de la época, nace la Constitución. Pero yo tengo que decir que tiene varios defectos, y en la justicia todos, ese capítulo de la justicia quedó muy mal hecho. Obviamente, pues predecir el pasado es fácil. Ellos en ese momento cuando lo hicieron de buena fe y todo, Le voy a pero... decir a mi papá que te jale las patas esta noche. Sí, sí, porque mira, hay 3 cosas que quedaron, hay 4 cosas de la justicia que quedaron muy mal hechas, y es lo que ha hecho que hoy la justicia esté cooptada por el Ejecutivo. Lo primero, la elección del fiscal. Me parece que un presidente que tiene la potestad de poner la terna para fiscal, pues gana con sello, gana con cara, y si la moneda queda parada también gana, porque manda 3 amigos y alguno va a ser el fiscal. Eso es una cosa que hay que corregir. Que el Congreso de la República elija al procurador, eso me parece un exabrupto. ¿Cómo yo voy a elegir a quien me disciplina? Sí. Y hemos visto los casos. Por ejemplo, Ordóñez, este señor Pulgar, que está hoy preso por corrupto, tenía toda la cantidad de denuncias que usted no se imagina por corrupción, y Ordóñez se las precluyó por el voto. Sí, no, lo de Entonces, ¿qué pasó después? Lo agarraron robando pidiendo 200 millones de coima para proteger una cosa, un contrato de una universidad. Entonces, si uno elige al procurador, pasa que si yo voto en contra, voy a tener una persecución de ese procurador todo el tiempo. Yo voté en contra de Margarita Cabello, y ahí tengo ya 2 investigaciones de la Procuraduría. Vaya, mire cuántas tienen, pues también por esto de la compra de los cascos a los jóvenes. Vaya, miren cuántas investigaciones tienen los corruptos del Congreso, ninguna. Y cuando ya el caso se vuelve muy mediático, pues que ya no hay como tapar el sol con las manos, pues le abren una investigación ahí al corrupto de turno, pero de oficio ellos no lo hacen, ¿no? Eso hay que corregirlo. Entonces, Fiscalía, Procuraduría, que el Contralor lo elija el Congreso, malísimo, porque los congresistas son dueños de los alcaldes, de los gobernadores, porque esas mafias regionales se aseguran todos estos ejecutivos, estos cargos ejecutivos para seguir robando, y obviamente si yo voto por el Contralor, ahí me estoy ganando la anuencia del tipo para que no me investigue cuando me descubran cosas. Todo eso pasa. Esa es la tercera. Y la cuarta, la Comisión de Acusaciones de la Cámara.
Eso sí es un remedio. Imagínense que la comisión de acusaciones de la Cámara ni siquiera le exigen a los investigadores de los aforados que tengan un título de abogados. Y de hecho ahí hay gente que ha sido bachiller y pueden llegar a esa comisión y investigar a un presidente, a un fiscal, etc. Y por eso les cito un solo caso. Más o menos 250 casos tiene, no tengo la cifra exacta, pero son más de 200 los casos que tiene Álvaro Uribe en la comisión de acusaciones, porque es su juez natural, digamos, su investigador natural. ¿Cuántos le movieron en estos 3 años? Ni uno. ¿Por qué? Porque los 2 presidentes que ha tenido esa comisión son uribistas. Eduardo Rodríguez, y no me acuerdo el otro, pero entonces, ¿qué hacen ellos? Con la mayoría del Congreso se aseguran la mayoría de esa Cámara legislativa, de esa Cámara de Acusaciones, de esa comisión de acusaciones, porque ahí es donde pueden hacer la impunidad de todos esos aforados. Y de hecho no se mueve ahí nada. Y en 40 años solo ha habido un fallo, que fue contra este magistrado malo de la Corte Suprema, que dentro del caso de los, ¿cómo se llama esto? La cártel de la toga. No más, 40 años para fallar un caso. Y eso porque el tipo perdió los apoyos y ya se quedó sin poder, pero de resto eso funciona muy mal. Entonces, esas fallas de la Constitución hay que decirlas y hay que remendarlas. No sé si con una reforma a la justicia, pero eso podría pasar en el caso en que alcanzáramos las mayorías del Congreso, porque sin las mayorías no hay una sola posibilidad de que esta gente esté interesada en hacer esos cambios, porque viven de esa puerta giratoria, de ese chantaje, y por eso es que nuestra justicia anda tan mal. Sí, pues digamos que esa es una de las razones por las cuales decidimos iniciar la pizarra, porque yo siento que sobre todo mi generación ha sido muy apolítica. A nosotros nos enseñaron que no podíamos hacer nada, que la política era mala, que no debíamos educarnos ni informarnos de lo que estaba pasando. Y yo creo que con el estallido social del que tú hablabas, la política se ha vuelto a poner en la mesa, digamos, de centro de las juventudes. Como una necesidad casi, como comer. Como una necesidad. Entonces, pues creo que eso fue algo positivo que nos trajo este estallido social. Tú hablabas de un arma que todos tenemos para luchar, digamos, contra la injusticia social, la desigualdad, la brutalidad policial. Bueno, es un símil que yo utilizo para no tanto justificar, sino para significar el origen de los movimientos guerrilleros, ¿cierto? Entonces yo digo, en los años 60 y 50, los jóvenes no tenían cómo expresarse, no tenían este aparato. Entonces yo le digo, este es mi fusil hoy, porque yo aquí puedo tumbar un ministro, puedo decir que este tipo es corrupto, puedo denunciar a alguien. Ellos en esa época, díganme cómo se expresaban. Primero, la democracia estaba restringida, había una restricción democrática que se la tomó el Pacto Nacional, el Frente Nacional, y era alternar el poder entre conservadores y liberales. Entonces las expresiones de izquierda, las expresiones alternativas, se quedaron por fuera durante 20 años, que duró ese acuerdo. Y entonces, ¿cómo hacían política? No podían. ¿Cómo se expresaban? ¿Cómo denunciaban? Me están robando la tierra, me están desplazando, están cometiendo este abuso conmigo. No tenían cómo. Entonces, yo ahí es cuando explico la alternativa válida de esa época eran las armas. Hoy ya no. Entonces yo le digo a los jóvenes, hoy ya no, porque mire, aquí tenemos, usted puede con una denuncia, mire esta periodista, escribe y tumba a una ministra, descubre un entuerto. Mucha gente común y corriente puede, a través de las redes sociales, hacer denuncias que derivan de repente en la caída de un ministro. En esa época no podían. Yo me acuerdo cuando yo estaba joven que tenía todas estas inquietudes antes de que apareciera el celular por allá en el 94. Yo decía, uy, yo quiero decir tal cosa, y escribía un artículo, ¿y dónde lo publico? Entonces la mandaba uno al Tiempo, porque había una sección que se llamaba Carta del Lector. No, se moría uno esperando que publicaran esa carta, porque obviamente dentro del mismo consejo editorial del periódico, pues seguramente había la línea de cuidado con esas cartas, así muy mamertas, y siempre publicaban estupideces, la verdad. Entonces, por eso yo le digo a los jóvenes, miren, esta es el arma más contundente que tenemos hoy, las redes sociales, el teléfono. Imagínense
las revueltas del 77, cuando mataron estudiantes acá, si hubiera habido videos. Hoy estaríamos viendo cómo le disparaban o cómo el general Cortés Vargas abrió fuego contra los manifestantes de las bananeras. Si hubiera habido videos, estaríamos viendo cómo fue el asunto. Hoy sí lo tenemos. Tendríamos cómo mostrarle a María Fernanda Cabal que las bananeras sí pasaron. Sí, obvio, eso está documentado. Incluso Jorge Eliezer Gaitán hizo unos brillantes discursos en el Congreso de la República, un debate muy grande sobre ese crimen de lesa humanidad, sobre esa matanza. Entonces, ya los tiempos cambiaron y por eso yo les digo, está bien, la lucha armada ya hoy no tiene sentido, pero en un momento lo tuvo, porque la gente no tenía cómo expresarse de otra manera. Bueno, ya pasando un poco a unas conversaciones más light, me pidieron que te preguntara, ¿cuál es tu personaje favorito de Pandillas, Guerra y Paz? De Pandillas, Guerra y Paz, Pecueca. ¿Pecueca por qué? Aquí Mateito ganó la encuesta. ¿Sí, Mateo? Sí. Bueno, Mateito, pero es que Pecueca para mí tiene un significado, y es que cuando yo le pregunto al dueño de la programadora si puedo llevar pandilleros de verdad, él me dice que cómo se me ocurre, no, cómo va a traer pandilleros de verdad a la serie, usted está loco, se van a robar todo, cuando el director lo grite lo van a matar, ese es el prejuicio del pandillero. Y entonces yo le digo, no, mire, yo los llevo y yo me encargo de estar ahí con ellos y yo sé que no va a pasar nada. Entonces llevé a Pecueca, y Pecueca estaba, cuando yo lo fui a buscar, él estaba, me lo recomendó un cura que se llamaba el padre Alirio López, que murió hace poco. Y el comandante de la policía de Ciudad Bolívar. Me dijeron, acá hay un muchacho que cada rato nos toca traerlo y tal. Era como ya cliente de la estación. Y hablé con él y le dije, y es así, un cara así, con su barba y su pelo largo. Y le digo, oiga hermano, ¿usted no le gustaría trabajar en televisión? Y me dice, ¿y qué saco con que me guste? ¿Acaso algún día me van a llevar a trabajar? Porque él era de la obra de teatro de Ciudad Bolívar. Le dije, no, es que yo quiero darle la oportunidad. Y el tipo no creía. Entonces lo llevé a los ensayos, él me recomendó otros 2 pandilleros y ya fueron 3 y iniciamos Pandilla y Guerra y Paz con 4. El experimento, porque era un experimento social prácticamente. Y resulta que estos tipos empezaron a llegar a trabajar, no tenían que estudiar porque yo los puse a hacer su propio personaje. O sea, yo no les dije, venga, haga de médico ni nada, sino, usted es un pandillero. No, eso nos descrestaron a todos. Ellos me traían léxico. Yo les decía, consíganme palabras para el libreto, me traían, ¿puedo nombrar aquí varias? Sí, bueno, me preguntaron sobre el lenguaje, que yo lo había sacado. Pirobo, percanta, gurrupleta, gonorrea, gonococo, bueno, eso es un léxico impresionantemente rico, que incluso cuando salió la serie empezaron los profesores a poner el grito en el cielo y yo iba a las conferencias y me decían, usted le está enseñando malas palabras. Le dije, ¿cuál mala palabra? Eso de pirobo. Le dije, bueno, dígame el significado de pirobo. Entonces los profesores no sabían. Dígame qué es gurrupleta. ¿Qué es gurrupleta? Yo no sé. Son palabras que ellos inventan para tratar o despectivamente o cariñosamente a alguien, pero era una cantidad. Del Congreso. Yo les decía, cada uno me trae 10 palabras mañana y me las traían. Entonces ese libreto quedó tan rico que ese programa que nació para 4 capítulos duró 500 capítulos. Eso duró 7 años. Que es que era una delicia ver eso, porque era como ver la calle. Y entonces por eso adoré tanto a Pecueca, porque él le abrió el camino a otros. Yo tuve 30 pandilleros durante esos 5 años ahí. Y lo más importante es que nunca se robaron nada. Eran los más cumplidos. Ahí a veces los actores llegan borrachos, así los que tienen cartel, o no van y se excusan, ¿no? Esos tipos cumplidos, honrados, respetuosos con el director y con el libretista, súper respetuosos. Y tanto que don Samuel Duque tuvo que darme la razón, me dijo, no, tenía razón. A esos chicos les faltan esas oportunidades. Y se las dimos, y le voy a contar una anécdota cruel, que yo casi nunca la cuento. Cuando terminó Pandillas, pues ellos se quedaron sin trabajo, porque obviamente volvieron a su realidad, ellos ya no tenían quien los contratara, porque no son actores reales. Y uno de ellos tuvo que volver al atraco callejero. Y mire la anécdota tan cruel. Me dice, hermano, este programa me perjudicó. Me decía, le decía, ¿por qué? Dice, porque un día fui a atracar a un tipo y cuando me conoció me dijo, ay, fulano, regáleme un autógrafo.
O sea, ya lo conocía todo el mundo, porque eso fue una serie muy vista en Colombia. Dijo, no pude volver a atracar. Le dije, bueno, entonces, ¿qué se va a poner a hacer? Dijo, me va a poner a estudiar teatro. Y se puso a estudiar teatro. Y por ahí le han salido cositas, pero no. Pobrecito, nunca le volvieron a dar trabajo de manera, digamos, sostenida. Pues igual que a la mayoría de los colombianos. Bueno, preguntas rápidas, en 2 palabras. ¿Preparado? Hoy malo para eso, pero bueno. No, te va a encantar la primera. Claudia López. Una decepción. Sí. ¿Reggaetón o pop? No, pues por mi hijo reggaetón que está incursionando en el género, pero no es que me guste mucho. Primera línea. Primera línea es el presente de este país. Carlos Pizarro. Carlos Pizarro, un héroe en su época, que hoy sería incomprendido como Petro. El mejor presidente. ¿El mejor presidente de Colombia? Ajá. Mucha pregunta tan difícil. Yo creo que pues, por lo que estamos viendo hoy de las reformas que propuso Alfonso López Pumarejo. Sí, también es mi favorito. El peor presidente. Uribe, definitivamente, aunque Duque le va a competir seriamente. ¿Patacón o Maduro? Patacón. ¿Tu escritor favorito? He descubierto últimamente un escritor que se llama Sándor Márai. Y me está encantando mucho, sí, pero tengo por... me leí La Extraña y me estoy leyendo El divorcio de Buda. Uy, sí, buenísimo. Divino. Sí, ese escritor me gusta, pero por épocas tengo uno. De niño, García Márquez fue el que me inspiró. Yo cuando trabajaba vendiendo cosas en los estadios, de las primeras ganancias que tuve fue comprar una cajita con sus obras, que la sacó Oveja Negra, era una cajita con las 12 obras de él, que había tenido hasta ese momento. Y eso a mí me marcó, digamos, como escritor muchísimo. Pero después ya uno empieza a descubrir otros, ya el boom latinoamericano, pues Cortázar, Octavio Paz, bueno, todos los escritores, Juan Rulfo me fascina. Todos esos escritores del boom latinoamericano me marcaron mucho. ¿Ensayo o novela? Novela. Eso pensé. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo. No sabes la alegría que me da tenerte ¿Mar por o acá. María José? Mar. En serio, muchísimas gracias por tu tiempo, te admiro muchísimo, me parece Gracias. que necesitamos hombres tan valientes como tú, que saben dónde está su corazón, Gracias, que no Mar. son lobos disfrazados de ovejas como el resto de senadores. Y bueno, no, espero que puedas seguir haciendo muchísimo por este país como lo has venido haciendo. Bueno, a ti también por esta invitación, muy afortunada las preguntas y que ojalá, sé que vas a empezar una carrera política, hagas honor al nombre, a la lucha de tu padre y a la lucha de los jóvenes hoy, que es muy parecida incluso, porque lo que necesitamos hoy es políticos que comprendan a Colombia, que la entiendan, y hay muy pocos que están entendiendo eso. Gracias. A ti. A ti, bueno, gracias. Muchas gracias por habernos acompañado hoy en La Pizarra. Tuvimos un invitado muy especial y no olviden darnos like y suscribirse a este canal.